Hola a todos y todas. Continuamos con este proceso de formación para crear capacidades en finca para resiliencia ante el cambio climático. En este segundo bloque, que comenzamos con la presentación anterior, explicándoles a todos en qué consiste la resiliencia o el enfoque de la resiliencia socioagroecológica, por supuesto de forma conceptual, ¿no?, que fue como lo abordamos. Pero en esta presentación, un poco como explicaremos el camino, ¿no?, la ruta de la agroecología para la resiliencia de finca. Porque no es suficiente con explicar los conceptos, etcétera, sino que es importante tener claro cómo hacerlo, cuál es el camino para hacerlo, ¿no? Entonces, para poder entender este proceso o esta ruta de la agroecología, es importante recalcar que el modelo, algo que dijimos al inicio, ¿no?, el modelo de agricultura convencional después de la Segunda Guerra Mundial ha generado muchas externalidades negativas de carácter social, ecológico, y por lo tanto la propuesta es transitar hacia sistemas sostenibles. Entonces aquí hacemos énfasis que la transformación de fincas hacia sistemas resilientes al cambio climático pasa por la sostenibilidad. O sea, hay que entender que no se puede o no se debe crear capacidad de resiliencia a costa de la sostenibilidad de los sistemas. Precisamente por eso es que la agroecología sustenta todos estos procesos y, como se ha demostrado en diversos estudios, es convergente la la transformación agroecológica hacia la sostenibilidad, es convergente con la transformación agroecológica hacia la resiliencia ante el cambio climático. Y eso es un concepto, un enfoque que debe estar claro. Entonces, precisamente basado en los principios de la agroecología, lo que se busca es generar o facilitar distintos procesos. Cuando hablamos de procesos agroecológicos en los sistemas, ubicándonos por ejemplo en una finca, normalmente para la sostenibilidad se trata de fortalecer la inmunidad del sistema, optimizar las funciones metabólicas de dicho sistema, o sea, reciclaje de nutrientes, etcétera. Se busca que el proceso de balance de los sistemas regulatorios, como son las corrientes de aire, los ciclos de flujo de agua, los ciclos de energía, la regulación de organismos nocivos, etcétera. También el proceso de conservación y regeneración de los recursos, suelo, agua, biodiversidad, que se degrada mucho por la agricultura. Facilitar la resistencia asociativa y recuperación, o sea que aquí hay un proceso que tiene mucho que ver con la gestión del cambio climático, con la resiliencia, que es la resistencia asociativa, producto de la integración de distintas especies y su diseño, y la recuperación ante estos eventos. Y un proceso que tiene que ver con la productividad en el largo plazo. O sea, esta transición agroecológica no está reñida con la productividad, pero una productividad no puntual para un grupo de años, sino en el largo plazo. Entonces, por lo tanto, es importante entender los procesos ecológicos, los procesos agroecológicos que se favorecen cuando usted está haciendo la transformación agroecológica. Quiere decir que no es solamente capacidad de resiliencia, sino es sostenibilidad en general. Entonces, a partir de estos procesos, entonces, ¿qué quiere decir o qué propone la ruta de la agroecología? El propósito es lograr que la finca sea sostenible y resiliente. Ese es el propósito, y ese propósito se logra con esos procesos que explicábamos anteriormente. Entonces, para que esa se logre, hay que basarse en los principios de la agroecología, porque los principios vienen siendo como la guía o la orientación o la referencia para poder hacer la transformación. Entonces, la ruta agroecológica, ¿en qué consiste? Si entendemos cuáles son los eventos y cuáles son los efectos físicos de los eventos, entonces es importante identificar qué funciones se necesitan desde el punto de vista de funciones ecológicas, agronómicas, se necesitan lograr para que se cumplan esos principios. Y para que se logren esas funciones, entonces debemos identificar qué prácticas contribuyen a esas funciones. O sea, ese es un poco, muy rápidamente, en qué consiste la ruta de la agroecología. Quiere decir, nosotros identificamos los tipos de eventos y los efectos físicos de esos eventos a partir de la energía que genera, como vimos en las presentaciones anteriores, y debemos buscar capacidades de resiliencia. Para buscar esas capacidades de resiliencia tenemos que hacer prácticas, tenemos que hacer diseños y manejos en la finca
para buscar esas capacidades de resiliencia. Entonces, precisamente la ruta de la agroecología incluye en estos elementos que les he explicado las funciones de resiliencia. O sea, qué funciones yo necesito en las prácticas que haga para que se logren las capacidades para resistir y recuperarse de esos eventos físicos. Esa es la lógica de la actuación para buscar de la actuación o la ruta que nosotros hemos valorado como apropiada para buscar las funciones de resiliencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para la resiliencia de la finca al cambio climático deben cumplirse o lograrse determinadas funciones. Las funciones pueden ser internas, como vimos anteriormente, funciones de resistencia, todo lo que facilita la resistencia, eso lo vamos a ver un poquitico más en detalle, funciones de recuperación y funciones de transformabilidad. Y eso quiere decir que son funciones internas que se pueden lograr en la finca por los propios agricultores. Y las externas, que son de carácter social, tienen que ver con el paisaje, la transformación de matriz del paisaje, por las entidades que tienen que ver con esto, los servicios técnicos de apoyo, los sistemas de innovación, los proveedores de insumos, los financistas, etcétera, ¿no? Porque ya hemos dicho anteriormente que la resiliencia no es solo la sistémica que se logra en la finca, sino que se necesita apoyos externos. Entonces, a partir de este entendimiento, un poquitico pues, vamos a explicar, a poner ejemplos de funciones de resiliencia ante eventos hidrometeorológicos. O sea, qué funciones se deben lograr, insistimos, con las prácticas agroecológicas para que se contribuya con capacidad de resiliencia ante eventos hidrometeorológicos, ¿entiendes? De ciclones, etcétera. Bueno, una función es el escape del cultivo a la temporada de incidencia. O sea, todas las prácticas que yo pueda hacer para que el cultivo, los cultivos, sobre todo los cultivos muy vulnerables, no estén presentes en la temporada de incidencia. Eso es una práctica muy importante que lamentablemente no siempre se tiene en cuenta. Lo otro es integrar en los periodos en las temporadas de estos eventos, cuando hay alguna información sobre esto, entonces es integrar especies con sistemas radicular y estructura resistentes. O sea, no poner cultivos que sean muy vulnerables. Reducir efectos físicos de vientos fuertes y sus rachas. Para eso hay muchísimas prácticas como las barreras, las cortinas, las cercas vivas, etc. Reducir efectos físicos de las lluvias intensas, sobre todo sobre el suelo y las plantas. De las corrientes de agua, reducir encharcamiento e inundación. O sea, es una función, por ejemplo, reducir encharcamiento e inundación. ¿Qué quiere decir? Crear capacidad de permeabilidad en el suelo y buscar sistemas para evacuar el exceso de agua en los campos. Esas son dos prácticas fundamentales que se hacen para reducir ese encharcamiento o para contribuir con esa función. Tener condiciones para realizar nuevas siembras, plantaciones y crías posterior a la incidencia de un evento porque se depauperan todas las condiciones, ¿no? Y por supuesto aprovechar la producción en proceso o la que se pueda recuperar una vez que haya incidido en el evento. Fíjense que esos son un grupo de funciones que cada una se logra con diferentes prácticas. Entonces, de eso se trata la ruta de la agroecología, o sea, identificar funciones, insistimos, ¿no?, que contribuyan a la capacidad de resiliencia y a partir de estas funciones, entonces, diseñar las prácticas, ¿no? Debo poner un ejemplo después sobre este particular. En el caso de los eventos sequía, bueno, también las funciones algunas son muy similares, pero hay otras que son diferentes. Bueno, está el escape del cultivo a temporada de incidencia. Si sabemos que en los primeros meses del año hay riesgo de sequía, bueno, ¿qué cultivo voy a tener? Variedades y razas con tolerancia o resistencia a estas variables de temperatura y baja humedad. Favorecer mayor humedad relativa, todas las prácticas que favorezcan mayor humedad relativa en los campos, por ejemplo, los policultivos, los cultivos de cobertura, etcétera. Favorecer retención de humedad en el suelo, que el suelo esté cubierto. Fíjate que todo esto genera prácticas o sugiere prácticas que muchas de ellas son muy conocidas de la agroecología. Reducir relaciones solares directas sobre el cultivo, sobre los animales. Facilitar la conservación de los polinizadores y los entomófagos, que son biotas asociadas que tienen funciones positivas. Disponibilidad de agua. Facilidades para controlar organismos nocivos o plagas. Y condiciones para realizar nuevas siembras durante y con posterioridad al evento. ¿Sí? Observen que aquí en el caso de sequía, igualmente, hay un grupo de funciones. Aquí me interesa llamar la atención sobre lo siguiente.
la gestión de la sequía como un evento extremo de cambio climático no es poner más agua solamente. O sea, fíjense cuántas funciones. Hay una que dice disponibilidad de agua. Eso es una función importante. O sea, hay que tener disponibilidad de agua para los cultivos, pero no es la única función. Y mirando solamente esta lámina, ustedes se pueden percatar de que la gestión de sequía todavía es limitada, porque estamos pensando en buscar variedades resistentes y disponibilidad de agua. Y hay otras funciones que pueden contribuir a capacidades de resiliencia. Entonces, bueno, sintetizando, la capacidad de resiliencia a partir de esta ruta de la agroecología tiene que ver con la actuación en las variedades y razas, especies, variedades y razas que se utilizan, en el manejo del suelo o cultivo o manejo del suelo, el pasto y el ganado, en la matriz espacial y estructural de la finca o sistema de producción. O sea que ahí está el ámbito de la actuación para todas esas funciones, de acuerdo con los tipos de eventos. Y por lo tanto, hacemos énfasis también de que la gestión a través del enfoque de la resiliencia socioagroecológica no es solamente los campos de cultivo, ni es solamente los potreros de ganadería, sino incluye las especies, e incluye la tecnología de manejo de esas especies y el diseño que se haga con esos sistemas, en primer lugar. Y en segundo lugar, que no se limita a esos campos y potreros, sino que también incluye todo el sistema de producción o finca, porque hay muchos elementos, como veremos un poco adelante, que tienen que ver con capacidades de resiliencia. Bueno, sería mejor también el paisaje, o sea, todas las acciones que se hagan a nivel de paisaje, también porque hay muchas funciones que se logran a nivel de paisaje que tienen que ver con las inundaciones, las corrientes de agua, etcétera, ¿no? Espero que un poco con esta presentación hayan entendido, a partir de la base que vimos anteriormente de la agroecología, a partir de la conceptualización del enfoque de resiliencia, hayan entendido que las funciones de resiliencia es como una guía para poder definir qué prácticas son las que se necesitan. Eso, por supuesto, necesita mucha ciencia, porque necesita identificarse bien las funciones y las prácticas que tienen que ver con las funciones, pero se puede avanzar muchísimo por la gestión del conocimiento agroecológico que explicábamos inicialmente, que tiene que ver con la participación de agricultores, de técnicos, la gestión cooperada, porque hay experiencias acumuladas en las distintas personas que pueden ser muy importantes para avanzar rápidamente en estos procesos. Y precisamente la formación que estamos haciendo para desencadenar un proceso de transformación de finca se debe lograr resultados si lo hacemos de forma cogestionada, de forma colaborada. Muchas gracias y bueno, esperamos que hayan sido de utilidad. Nos vemos con más detalle en las próximas presentaciones.